cuando un adinerado director ejecutivo llamado Grant Beston se echó a reír a carcajadas al ver a un padre soltero de manos grasientas arreglar su propio coche fuera del aparcamiento de la empresa. Nadie imaginó la tormenta que se desató. El hombre, Jack Rie, llevaba vaqueros desgastados, tenía la camisa manchada de aceite y parecía alguien olvidado por el éxito. Pero lo que nadie sabía, especialmente Grant, era que Jack tenía un pasado que Ferrari mataría por recuperar. A la mañana siguiente, todo el mundo corporativo se despertó con un titular que silenció a todos. Antes de empezar, dale a me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más impactantes. Ahora, comencemos. Jack Rie apretaba el último tornillo bajo el capó de su descolorido sedán rojo mientras su hijo de 9 años, Ellie, le entregaba una llave inglesa. Estaban aparcados justo delante de un lujoso edificio de oficinas en el centro de Chicago. Las manos de Jack estaban ennegrecidas por años de trabajo y le dolía la espalda por trabajar 2 turnos. Aún así, le sonrió a Ellie. Esa sonrisa decía que todo iría bien. Dentro de la fachada de cristal del edificio, un grupo de ejecutivos con elegantes trajes observaba desde la ventana del 4º piso. Uno de ellos, Grant Beston, el millonario director ejecutivo de Beston Motors, señaló a Jack con una sonrisa burlona. Miren a ese tipo. Probablemente no tenga ni idea de lo que hace. Se rió entre dientes, dirigiéndose a su equipo. Arreglando un coche como si fuera de 1985. Por eso hay gente que se queda donde está. Su personal rió, sin darse cuenta de que su momento de arrogancia estaba a punto de envejecer como la leche agria. Lo que Grant no sabía, y nunca se molestó en preguntar, era que Jack Riller no era un mecánico cualquiera. Alguna vez fue el arquitecto principal de sistemas de la revolucionaria línea híbrida de alto rendimiento de Ferrari, pero se alejó de todo tras el repentino fallecimiento de su esposa. Solo con un hijo pequeño y sin el apoyo familiar, Jack se alejó de los focos para criar a Ellie con dignidad, construyendo una vida con sus manos. Pero ese día, el destino lo escuchó. Sin que Jack lo supiera, alguien más había presenciado lo sucedido. Una mujer llamada Ava Kensington, asesora estratégica de la división norteamericana de Ferrari, había estado en la ciudad para una reunión de adquisición silenciosa y lo había observado todo desde el otro lado de la calle. Lo que le llamó la atención no fueron solo las habilidades mecánicas de Jack, sino su forma de manejar las herramientas como un músico en su último concierto. Deliberado, intuitivo, genial. Más tarde esa noche, mientras Jack arropaba a Ellie y salía a revisar su saldo bancario, que de nuevo apenas le alcanzaba para pagar el alquiler, vio un elegante coche negro aparcando frente a su complejo de apartamentos. Un hombre de traje salió y simplemente dijo: «El señor Riller, director ejecutivo de Ferrari, quiere reunirse con usted mañana por la mañana». Jack parpadeó. «¿Yo?». El hombre asintió. «Sí, usted». En ese mismo instante, Grant Beston publicó una selfie en línea, burlándose del mecánico que le había hecho la mañana tan entretenida. Miles de personas rieron mientras Jack se preparaba en silencio para una reunión que haría que el mundo entero dejara de reír. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo sobre el horizonte de la ciudad, Jack estaba de pie frente a un rascacielos de mármol y cristal con la pequeña mano de Ellie en la suya. El edificio brillaba como un monumento de poder, con el inconfundible emblema rojo de Ferrari. Miró a su hijo y le apretó suavemente la mano. Ellie levantó la vista con los ojos muy abiertos y susurró: «Papá, de verdad nos encontramos con la gente de los coches». Jack asintió una vez, intentando ocultar el torbellino tras su rostro sereno. Una mujer bien vestida se adelantó, sus tacones repiqueteando en el suelo pulido al abrirse las puertas. Saludó a Jack con una calidez que parecía casi irreal en un mundo que hacía tiempo que lo pasó por alto. «Señor Riller, lo estábamos esperando. Por favor, síganme. Y su hijo es bienvenido». A Jack se le hizo un nudo en la garganta. Había olvidado cómo sonaba el respeto. Dentro del ascensor,
El silencio era eléctrico. Ellie observaba los brillantes números de las plantas mientras Jack mantenía la mirada al frente, con los dedos firmemente apretados alrededor del borde desgastado de su chaqueta vaquera. Este era un mundo que había dejado atrás. Sin embargo, ahora lo atraía de vuelta, ya no como un simple actor secundario, sino posiblemente como algo mucho más. Cuando las puertas se abrieron, una sala de juntas se extendía ante ellos. Elegantes sillas negras rodeaban una enorme mesa de madera oscura. A la cabecera se sentaba un hombre cuyo traje a medida no podía ocultar el peso de su título. Luca Berry, el director ejecutivo de Ferrari Norteamérica. Su presencia era silenciosa pero imponente, como un motor ronroneando bajo un capó. Luca se puso de pie cuando Jack y Ellie se acercaron. Extendió la mano, no con superioridad, sino con profundo respeto. Señor Riller, es un honor. Hemos estudiado su trabajo anterior. Sabemos quién es. Y lo más importante, vimos cómo trabajaba ayer. Eso no fue solo habilidad. Eso era brillantez. Jack se quedó atónito y en silencio. Durante años, había trabajado en la sombra, en comida rápida de día, en mecánica de noche, con su legado enterrado bajo grasa y sueños olvidados. Pero ahora, la misma compañía que una vez elogió su mente en privado había regresado para encontrarlo en público. Luca continuó. Lo que construiste hace años nos ahorró millones. Pero lo que hiciste ayer nos recordó por qué empezamos. Innovación con el corazón. No solo arreglaste un coche. Lo hiciste respirar de nuevo. Jack se aclaró la garganta. Solo hice lo que había que hacer. Luca sonrió. Precisamente por eso te queremos de vuelta, pero esta vez no como empleado. Queremos ofrecerte un puesto que ponga tu visión al volante. Literalmente, Ellie susurró, «Papá, te están dando trabajo». Jack se arrodilló, mirando a su hijo a los ojos. Creo que nos están dando una nueva vida. Al otro lado de la ciudad, Grant Beston revisaba los titulares de las noticias en su teléfono, saboreando tranquilamente un espresso carísimo. Sus dedos se congelaron a mitad de la lectura al ver la noticia de última hora. El director ejecutivo de Ferrari se reúne con el exingeniero Jack Rie. Planes en marcha para un regreso histórico. Miraba la pantalla, pálido de incredulidad. La risa del día anterior resonaba en sus oídos. Pero ahora sonaba hueca. La situación había cambiado. Jack estaba sentado en una habitación silenciosa mientras Luca Baresi colocaba planos sobre una larga mesa de acero. Los diseños eran impresionantes. Esquemas iniciales del primer superdeportivo de Ferrari, con IA autorreparable integrada. Un proyecto tan avanzado, tan secreto, que ni siquiera los altos ejecutivos tenían acceso completo. Sin embargo, allí estaba Jack, un hombre que había pasado los últimos años reparando chatarra con sus propias manos, y ahora se le pedía que liderara el proyecto más ambicioso de la historia del automóvil. Luca lo miró con mesura y seriedad. Creemos que solo tú puedes liderar esto. Hemos visto lo que tu mente puede hacer sin recursos. Imagina lo que podrías hacer con todo. Jack permaneció en silencio un momento. Contempló los diseños, no con asombro, sino con claridad. Las ideas comenzaron a formarse más rápido de lo que podía captarlas. Sus dedos recorrieron el borde del flujo del circuito como si desatara una sinfonía que solo él podía oír. Entonces habló, hay un fallo en la arquitectura de esta batería. Se sobrecalentará con un par alto a menos que separes el controlador del módulo de refrigeración. Muévelo aquí. Luca abrió los ojos de par en par. Eso es exactamente lo que nos perdimos. Jack levantó la vista. Entonces me estabas poniendo a prueba. Luca sonrió. Esperábamos que aprobaras, pero hiciste más que eso. Reescribiste el examen. Jack exhaló lentamente. Por primera vez en años, su mente se sentía viva de nuevo. No solo trabajando para sobrevivir, sino para crear, construir, inspirar. Mientras tanto, en una elegante sala de juntas al otro lado de la ciudad,
Grant Beston estaba furioso. Su asistente le mostró el titular de nuevo, ahora con fotos. Jack estrechando la mano del director ejecutivo de Ferrari. Miles de comentarios inundaron la publicación, llamando a Jack un genio, un tesoro nacional, el regreso de la década. El rostro de Grant se tensó al recordar su propia risa burlona del día anterior sin parar en su cabeza. Había humillado a un hombre delante de su hijo. Ahora, ese mismo hombre estaba a punto de iniciar una revolución en la ingeniería. Grant espetó: averigüe todo sobre él. ¿De dónde venía? ¿Por qué dejó Ferrari y cómo lo reencontraron? Quiero saber todos los detalles. Su asistente dudó. Señor, la junta directiva quiere hablar con usted. Les preocupa que sus comentarios públicos de ayer hayan dañado la marca Western Motors. Grant puso cara de pocos amigos. Me culpan a mí. Lo llaman una crisis de relaciones públicas. Señor, los inversores preguntan si puede liderar con visión o si simplemente habla por hablar. Mientras Grant permanecía paralizado por la incredulidad, Jack y Ellie salieron del edificio de Ferrari de la mano. Los periodistas ya se habían reunido afuera, con las cámaras encendidas. Jack protegió a Ellie del caos, pero su rostro no reflejaba miedo, solo concentración. Ava Kensington estaba junto a ellos, guiándolos hasta un coche privado que esperaba junto a la acera. Se inclinó y susurró: esto es solo el principio. Esa noche, Jack se sentó con Ellie en el sofá, comiendo espaguetis en tazones de papel mientras las noticias sonaban de fondo. Ellie levantó la vista. Papá, ¿ahora vas a ser famoso? Jack sonrió suavemente. La fama no es el objetivo, amigo. Construir algo grande sí lo es. Ellie asintió lentamente. ¿Entonces puedo ayudar? Jack se alborotó el pelo. Ya lo haces. La pantalla mostró la imagen de Jack bajo un titular en negrita. De padre soltero a arma secreta de Ferrari, el regreso de Jack Riller podría cambiarlo todo. Pero la verdadera historia apenas comenzaba. 2 semanas después, las instalaciones de desarrollo de Ferrari bullían con una energía diferente. Los ingenieros susurraban el nombre de Jack Riller como un mito que de repente había cobrado vida. Caminaba por los pasillos, no como un visitante, sino como un líder. Las pizarras blancas rebosaban de nuevas ideas surgidas con su regreso. Todos podían sentirlo. El ritmo se había acelerado. La visión se había agudizado y la innovación había vuelto a ser una fuerza viva. Jack no solo estaba reconstruyendo una máquina. Estaba reconstruyendo la fe. En uno de los laboratorios con paredes de cristal, Jack se paró frente a un equipo de ingenieros de élite mientras un modelo holográfico del prototipo giraba en el aire. No estamos construyendo velocidad, dijo, señalando la unidad de transmisión central. No estamos construyendo, estamos desarrollando la respuesta. El coche debería adaptarse al conductor, no al revés. Un joven ingeniero preguntó, ¿pero cómo podemos hacerlo en tiempo real? Respondió Jack sin dudarlo. Integración de sensores neuronales. Usar la biometría del conductor para modificar dinámicamente el rendimiento del motor. Frecuencia cardíaca, dilatación de pupilas, microgestos. El coche debería percibir la inseguridad del conductor y corregirse antes de que ocurra el peligro. La sala quedó en silencio, y luego estalló en asentimientos y anotaciones. El futuro ya no era una teoría. Tenía un nombre: Jack Rie. Al otro lado de la ciudad, la vida de Grant Beston se desmoronaba. Los miembros de la junta directiva que antes lo elogiaban ahora cuestionaban cada movimiento. Los inversores se habían retirado de un importante acuerdo tras ver su video, ahora viral, riéndose de Jack. La opinión pública había cambiado. La imagen de Beston Motors se había desmoronado. Los precios de las acciones cayeron de la noche a la mañana. Los presentadores de noticias se burlaron abiertamente de él, llamándolo el hombre que se reía de una leyenda. En un intento desesperado por salvar las apariencias, Grant ofreció una rueda de prensa. Rodeada de asesores de relaciones públicas, intentó sonreír.
Simplemente no reconocí el genio del señor Riller en ese momento. Lamento mis palabras y respeto plenamente su contribución a la industria. La disculpa fue simple, mecánica y transparente. Los medios la detectaron al instante. Ese mismo día, Jack recibió una llamada, no de Ferrari, sino de una liga internacional de carreras. Habían visto las primeras imágenes de su prototipo y querían. No sabía si consideraría presentar el auto en la World Performance Expo. El evento estaba a solo 2 meses de distancia. El primer instinto de Jack fue declinar. Era demasiado pronto, demasiado arriesgado, demasiada presión. Pero entonces miró a Ellie, dibujando planos en la mesa de la cocina con crayones. Ellie levantó la vista y dijo, «Les vamos a mostrar lo que hicimos, papá». Jack se quedó mirando las líneas desordenadas de crayón que, de alguna manera, reflejaban la esencia misma de sus diseños. Asintió. «Sí, lo haremos». Llamó a Luca Berry. «Estamos dentro, pero no competiré por el trofeo. Quiero demostrar algo más». Respondió Luca. «Entonces, demos al mundo una razón para volver a creer». Las siguientes semanas fueron un torbellino de inventos. Jack y su equipo trabajaron sin descanso. Ava Kensington se encargó de la logística. Los ingenieros construyeron como nunca antes, y Jack puso su alma en cada cable y soldadura. El auto no se parecía a nada jamás creado. No solo corría, sino que escuchaba. Mientras tanto, Grant recibió otra sorpresa. Una importante revista automotriz publicó una portada titulada El ascenso. De Jack Riller, de la risa a la leyenda. En el interior, los expertos de la industria predijeron que el regreso de Jack podría redefinir la ingeniería de alto rendimiento a nivel mundial. Peor aún, varios de los mejores ingenieros de Grant renunciaron y se unieron a Jack en Ferrari. La cuenta regresiva para la World Performance Expo había comenzado. El mundo observaba. Las tribunas temblaban mientras el rugido de los motores resonaba en el valle. La World Performance Expo había comenzado oficialmente, atrayendo miradas de todos los continentes. Pancartas negras ondeaban al viento, con los logotipos de los principales titanes automotrices del mundo. Pero entre todas las máquinas pulidas y las marcas multimillonarias, el rumor giraba en torno a una sola cosa: un prototipo único. Un auto diseñado no en salas de juntas, sino en un estrecho garaje por un padre soltero que una vez arregló motores oxidados para sobrevivir. Jack Riller estaba detrás de la línea de boxes, no vestido con traje, sino con sus característicos vaqueros oscuros y botas. Su presencia atraía murmullos, cámaras y miradas curiosas. No estaba allí para el espectáculo. Estaba allí para mostrar lo que el propósito podía crear cuando se combinaba con el dolor, el amor y genialidad. Ellie se sentó en la grada junto a Ava Kensington, con auriculares enormes y una amplia sonrisa. Sus ojos no se apartaron de la pista. Había visto nacer el coche. Ahora lo vería cobrar vida. Jack se acercó al prototipo, elegante, silencioso y brillante como una pantera, listo para saltar. Puso la mano sobre el capó, susurrando algo que nadie más pudo oír. Luego asintió con la cabeza al piloto, un excorredor callejero llamado Miles Bex, elegido personalmente por Jack, no por su fama, sino por su instinto. Al comenzar la carrera, la competencia dio un salto adelante. Porsche, Aston Martin, McLaren, todos rugiendo como bestias desatadas. Pero el coche de Jack se movía de forma diferente. Fluía, reaccionaba, respiraba con el piloto. Cada curva se anticipaba antes de que llegara. Cada viraje se contrarrestaba antes de que se sintiera. Los sensores dentro de la cabina rastreaban kilómetros de señales de estrés, ajustando la suspensión, el par motor y la sensibilidad del motor sobre la marcha. El coche no solo respondía al peligro, sino que lo prevenía. A mitad de la carrera, un McLaren rozó el borde de una curva y se fue a pique contra la hierba. Los espectadores se quedaron boquiabiertos, pero el coche de Jack lo adelantó, intacto e inquebrantable,
con la IA adaptándose a los cambios de pista en milisegundos. Entre bastidores, Grant Beston apretaba los puños mientras observaba las pantallas. Su compañía lo había apostado todo a presentar su nuevo hipercoche eléctrico, uno que había terminado a toda prisa para recuperar la gloria. Pero ahora estaba detrás del diseño de Jack, luchando por mantener el ritmo. Los comentaristas gritaban por encima de la multitud rugiente: «¡Miren esto! El prototipo Realer no solo es rápido, es inteligente. Nunca habíamos visto un manejo como este». En la última vuelta, con los neumáticos chirriando y los motores a tope, el coche de Jack se lanzó hacia adelante. No necesitó adelantar. Simplemente lo superó con la cabeza. Y cuando cruzó la línea de meta, no hubo explosión, ni dramatismo, solo silencio, seguido de una explosión de aplausos que estremeció el valle. Jack miró hacia las gradas, cruzando miradas con Ellie. El niño saltaba, gritando: «¡Lo logramos, papá!». Lucas se acercó a Jack, con el rostro radiante. «No solo ganaste, lo cambiaste todo». Grant, observando desde la distancia, finalmente comprendió lo que había sucedido. Su arrogancia lo había cegado. Su orgullo había destruido la oportunidad. Se había reído de lo mismo que ahora guiaba el futuro. Los periodistas acosaron a Jack, pidiéndole entrevistas, pero él levantó la mano. «Ah, esto no se trata de mí. Se trata de cada hombre al que alguna vez le dijeron que no era lo suficientemente bueno. De cada niño que sueña incluso cuando el mundo intenta aplastarlo. Hoy demostramos que la brillantez no se define por el título, el dinero ni el traje. Se define por el corazón». La multitud rugió con más fuerza. Los flashes explotaron. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Ellie le entregó a Jack un dibujo que había hecho. Un coche rojo volando entre las nubes. Arriba, decía: «Mi papá creó el futuro». Jack lo colgó en la pared. El mundo por fin había visto al hombre que realmente era.